Antonio se encontraba sumido en una profunda y absoluta melancolía, estirado sobre el sofá de su salón como si fuera un despojo humano carente de toda voluntad. La luz del sol se filtraba tímidamente por las persianas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire estancado de la estancia. Berta, su esposa, entró en el salón con un aire renovado, radiante y vestida con una elegancia que contrastaba violentamente con el estado deplorable de su marido. «Buenos días, amor de mi vida», exclamó ella con una vitalidad que a Antonio le resultó casi insultante. Él, sin apenas levantar la cabeza del cojín, la observó con ojos entornados y voz pastosa, preguntándole a dónde iba tan guapísima. Berta, con una sonrisa enigmática, le respondió que no iba a ningún lado en particular, pero que en casa era necesario estar arreglado para no matar la pasión con esas pintas tan desastrosas que él lucía. Antonio, sintiéndose herido en su orgullo, murmuró que mientras él intentaba lanzarle piropos, ella se dedicaba a insultarlo, aunque concluyó que esa debía de ser la verdadera magia del amor. La paciencia de Berta parecía estar agotándose rápidamente. Le confesó que verlo en ese estado le recordaba demasiado a Fidel y que se le abrían las carnes de pura desesperación. Con un tono imperativo, le ordenó que se levantara y fuera a buscar trabajo de una vez por todas. Antonio, intentando ganar tiempo, alegó que simplemente se estaba tomando el café de despertarse y que todavía no se sentía una persona completa. La televisión estaba encendida, emitiendo un ruido constante que llenaba el vacío del hogar. Berta le recriminó que estuviera viendo la tele, pero él se justificó diciendo que necesitaba ese ruido de fondo porque detestaba el silencio rotundo. Ella, sin embargo, no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer y le pidió que espabilara, pues no pensaba enterrarse en vida otra vez viendo al mismo hombre tirado todo el rato. Antonio se defendió con vehemencia, pidiendo que no lo compararan con ese señor, pues mientras el otro era una seta, él se consideraba a sí mismo un emprendedor nato. Berta aprovechó la palabra emprendedor para retarlo a emprender el camino al supermercado y realizar la compra. Antonio, confundido, le preguntó si debía buscar trabajo o dedicarse a sus labores domésticas, a lo que ella respondió tajante que el día era lo suficientemente largo para hacer ambas cosas. Le entregó una lista detallada donde, al lado de cada artículo, figuraba el lugar específico donde comprarlo para ahorrar unos pocos céntimos. Antonio se escandalizó al ver que debía visitar 5 establecimientos diferentes, pero Berta argumentó que así pasaría más tiempo fuera de casa. Al leer la lista, Antonio se detuvo perplejo ante términos que no comprendía. Preguntó por unos huevos psicológicos, a lo que Berta, con un suspiro de agotamiento, corrigió diciendo que eran ecológicos. Luego leyó algo sobre café descodificado, y ella volvió a corregirlo aclarando que se trataba de café descafeinado. La tensión subió de tono cuando Antonio leyó una palabra que sonaba a descaligración homorregular, lo que llevó a Berta a amenazarlo con traerle unos cuadernos rubios del kiosco para que aprendiera a leer correctamente. Finalmente mencionó la leche compensada, que ella corrigió inmediatamente como condensada. Antonio, resignado, se dispuso a salir no sin antes advertir que la llamaría si tenía alguna duda, algo a lo que ella se negó rotundamente, instándolo a buscarse la vida por su cuenta. Mientras tanto, en las zonas comunes del edificio, Fermín intentaba mantener la dignidad mientras manejaba un carrito de la compra. Se decía a sí mismo que necesitaba encontrar trabajo urgentemente. Con paso decidido, se dirigió al despacho del presidente de la comunidad para negociar. Al encontrarse con él, Fermín anunció que venía a tratar los términos de su contrato de conserje, mencionando la necesidad de revisar las pagas extras y el aumento del valor del índice de precios. Sin embargo, el presidente, visiblemente harto, le pidió que lo dejara en paz, informándole de que ya había puesto un anuncio para contratar a alguien cualificado de verdad para evitar que le metieran más goles. Fermín, herido en su amor propio, aceptó que no habría negociación, pero imploró que lo sacara de Villamorcillo porque sentía que su autoestima estaba siendo devorada. El presidente se mantuvo firme, asegurando que mientras él estuviera al mando, se habían acabado los chanchullos y el mamoneo, invitando a Fermín a hacer el papel de Richelieu en otra parte. Fermín, en un último intento de presión, recordó que él era el único que sabía manejar la depuradora y que el sistema Skinner tenía sus trucos, pero el presidente sentenció que no abriría la piscina ese año para evitar miradas indiscretas. La situación de desempleo llevó a Fermín a un estado de ansiedad, aunque se consolaba pensando que al menos no había caído en la tentación de las máquinas tragaperras. En otro rincón de la ciudad, la vida de Antonio Recio tomaba un giro inesperado. Se encontraba en la cama, deprimido y sin ganas de levantarse.
Su hija entró en la habitación preocupada, preguntándole si estaba enfermo. Antonio, con su orgullo de mayorista, afirmó que un mayorista nunca enferma, pero admitió que no tenía ganas de vivir. Su hija diagnosticó rápidamente una depresión causada por la soledad, pero Antonio la llamó demonio con peluca y le pidió que no le comiera la cabeza. Para animarlo, ella le propuso una sorpresa: hacer una conexión por Skype con Berta, que se encontraba en una misión en el Congo. La conexión se estableció y en la pantalla aparecieron dos personas de origen africano, lo que confundió a Antonio momentáneamente. Berta apareció en escena, hablando un francés un tanto forzado con los habitantes locales. Antonio, emocionado pero fiel a su estilo, le pidió que dejara de jugar a las misioneras y volviera a casa, quejándose de que no le había dejado nada para comer. Berta, con una serenidad nueva, le explicó que su hogar ahora estaba allí, donde la Virgen le había encomendado una misión. Describió a la gente local como encantadora y hospitalaria, a pesar de no tener nada. La conversación se vio interrumpida bruscamente por la llegada de un señor de la guerra que venía a reclutar, y entre gritos y confusión, la conexión se cortó cuando alguien se llevó la tableta. Antonio quedó en un estado peor que el inicial, sintiéndose abandonado en condiciones infrahumanas. Su hija intentó animarlo de nuevo, sugiriéndole que reflotara su imperio de mariscos recio, comparándolo con figuras como Donald Trump, quien se había arruinado varias veces antes de alcanzar el éxito. Antonio, inspirado por la idea de ser un patriota y hacer a España grande otra vez, decidió contratar a un empleado para que se encargara del trabajo duro mientras él recuperaba su gloria. Por otro lado, la vida sentimental de Enrique y Alba atravesaba un momento delicado. Alba sentía que Enrique no estaba entusiasmado con la idea de vivir juntos, mientras que Enrique se sentía abrumado por la intensidad emocional de ella. Durante un desayuno familiar, Javi comentó la situación de soledad de su padre, Vicente, quien parecía haber perdido el control de su vida tras quedarse viudo. Javi decidió bajar a visitarlo para quedarse tranquilo, solo para encontrarse con un panorama desolador. El salón estaba lleno de personas desconocidas en estado de embriaguez y Vicente estaba acompañado por una mujer llamada Manuela, a quien presentó como su amiga con derechos. Javi, escandalizado, le recriminó a su padre que estuviera dilapidando su herencia en fiestas y vicios, pero Vicente, defendiendo su derecho a disfrutar de su vejez, lo mandó a paseo de manera muy directa. La trama se complicó aún más cuando Javi y su esposa decidieron buscar asesoramiento legal para incapacitar a Vicente y proteger el patrimonio familiar. Contrataron a José Ignacio, un abogado cuya carrera profesional no parecía ser muy exitosa, pero que resultaba económico. El abogado les explicó que el procedimiento sería difícil y que necesitarían informes médicos y pruebas de la vida disoluta de Vicente para que un juez nombrara a un tutor. Mientras tanto, Amador intentaba lidiar con su propia soledad después de que su hermano Teodoro comenzara una relación con Yoli, su exnovia. Amador propuso establecer un día de hermanos sin novias para recuperar el tiempo perdido, pero Teodoro estaba demasiado absorto en su relación y en su incipiente carrera como pinchadiscos. En el ámbito laboral, Antonio Recio finalmente contrató a Fermín como asistente de pescadería. La relación empleado y empresario comenzó con tensiones, ya que Antonio ejercía un mando tiránico y Fermín intentaba aportar un toque espiritual y anécdotas de su pasado en la playa. El trabajo era duro y Antonio no tenía intención de dar de alta a Fermín en la seguridad social, considerándolo un abuso necesario para la supervivencia de la empresa. Fermín, por su parte, se veía obligado a aceptar las condiciones para poder pagar sus deudas, aunque el primer día de trabajo resultó ser un desastre financiero para él, ya que Antonio le cobró unas cajas de mercancía que supuestamente habían desaparecido. La historia continuó con una cena de parejas organizada por Yoli, quien presentó a su amiga Sandra a Amador en un intento de buscarle compañía. Sin embargo, Amador estaba convencido de que cualquier amiga de Yoli tendría algún defecto oculto. Al mismo tiempo, Alba intentaba reafirmar su independencia saliendo de fiesta con sus amigas, lo que provocó los celos y la inseguridad de Enrique, quien acabó buscando consuelo en la compañía de Coque. La noche terminó con reflexiones sobre la dificultad de las relaciones humanas, la búsqueda de la felicidad en la madurez y la lucha constante por mantener la dignidad en un mundo que a menudo parece carecer de ella. A medida que los días pasaban en la comunidad, los personajes seguían entrelazando sus vidas en una coreografía de malentendidos y reconciliaciones, siempre con un trasfondo de esperanza y la convicción de que, a pesar de los obstáculos, la vida merecía ser vivida con humor y amor.